Buen día a todas, todos, todes, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana y en el día de hoy vamos a estar viendo este cuarto encuentro, así que hoy nos toca ir el encuentro número 4, ¿sí? En primer lugar, bueno, por hacernos parte de este proyecto, de esta propuesta. Y lo cierto es que es una alegría enorme poder compartir este intercambio compañeros y compañeras de diferentes partes del país, ¿no? Que eso nos enriquece un montón y también nos acerca un poco en este contexto de lejanía que estamos transitando. Y lo digo así porque en Factorial hemos tenido la posibilidad, hace no mucho, 2018, 2019, de visitar diferentes partes del país, justamente llevando muchos de estos talleres, algo de lo que vamos a estar compartiendo hoy también, y la verdad es que eso lo extrañamos muchísimo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero les contamos muy cortito sobre nosotros, sobre Factorial, para hacer una breve presentación y también para acercarnos un poco en este encuentro, y después les contamos cómo vamos o cómo pensamos el encuentro de hoy, ¿sí? Porque es un tema bastante, no sé si decir complejo, pero sí es un tema que tiene muchos contenidos dentro, entonces seleccionamos ahí algunos de esos contenidos para trabajar en este encuentro virtual, para que después puedan seguir profundizando a través de los materiales que les vamos a compartir, ¿sí? Bueno, les decíamos esto de contarles un poquito sobre Factorial. La cooperativa está en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Más precisamente en el barrio de Barracas. Ya desde el año pasado, con el contexto de pandemia, estamos trabajando desde nuestras casas, de manera remota, vamos algunos días hacia la cooperativa, obviamente, pero bueno, en términos de cuidados y demás, estamos trabajando desde nuestras casas. Y tenemos la suerte, de alguna manera, este año de estar cumpliendo 10 años la cooperativa Factorial. Así que para nosotros es un año de celebración, es un año en el cual obviamente nos permite también pensar, historizar un poco y dar cuenta de, bueno, de estos años de autogestión, ¿no? De trabajo autogestivo. La cooperativa Factorial, el día de hoy somos 9 compañeros y compañeras, y lo que hacemos es brindar servicios profesionales al sector de la economía social, solidaria y popular. ¿Cómo nos organizamos para brindar estos servicios profesionales? Bueno, nos organizamos en diferentes áreas de trabajo, ¿sí? Por un lado tenemos el área de capacitación, que es un poco lo que vamos a estar llevando adelante en el día de hoy, y nosotros lo que hacemos es brindar talleres, diferentes trayectos de formación y capacitaciones sobre temas vinculados al cooperativismo, a la economía social, pero mucho también vinculado a lo que es la gestión de nuestras unidades productivas, ¿no? La gestión administrativa, la gestión comercial, la planificación económica, la organización productiva, la organización democrática y de gobernanza también. Esos son algunos de los temas explicados rápidamente que trabajamos en nuestras instancias de capacitaciones. Entonces hay un área de capacitación, luego tenemos un área que llamamos de asistencia técnica, ¿no? Es un área muy importante para la cooperativa porque es donde realizamos el acompañamiento más como personalizado a distintas cooperativas, unidades productivas de la economía popular en aspectos particulares que necesiten cada una de estas cooperativas, aspectos vinculados a la administración, a la planificación económica, a cuestiones vinculadas con la comercialización y la comunicación. En esos diferentes temas que trabajamos nosotros, hacemos ese acompañamiento, esa asistencia técnica, decimos, de manera personalizada para cada unidad productiva, para cada cooperativa. Entonces, tenemos el área de capacitación, el área de asistencia técnica, tenemos un área contable, y es un área que ha crecido mucho en el último tiempo en Factorial, que lo que hacemos es brindar servicio contable a cooperativas, a monotributistas, a unidades productivas, etcétera, de todo el
sector de la economía social, solidaria y popular, un acompañamiento contable. Entonces, capacitación, asistencia técnica, área contable, área de diseño y comunicación, brindamos el servicio que tiene que ver con el diseño, ¿sí?, de marca, el diseño de identidad visual y todo el acompañamiento en términos de comunicación, de redes sociales, página web, estrategias de comercialización, mucho de lo que ustedes están trabajando a lo largo de este trayecto de formación que tiene que ver con la comercialización digital. Por eso también nos interesaba mucho formar parte y ser parte. ¿Por qué? Porque es uno de los temas que abordamos y trabajamos mucho en estos servicios que brindamos desde Factorial, ¿no? Así que nos encanta de alguna manera poder traer las experiencias, poder traer un poco, intercambiar con todos y con todas esto que venimos trabajando hace un tiempito, que tiene que ver con la comercialización, la comunicación, pero también todo el acompañamiento en términos de administración, de costos y demás al sector de la economía social. Y termino con dos de las áreas que nos quedan. Una es un área de investigación, que es donde llevamos adelante la sistematización del trabajo que realizamos a través de diferentes proyectos de investigación, siempre en el sector de la economía social. Y finalmente tenemos un área de juegos cooperativos. En algunos lugares nos conocen por nuestro juego de mesa que se llama Cópolis, que es un juego de mesa cooperativo, que lo que nos permite es, a través del juego, mientras estamos jugando, conocemos el funcionamiento de las cooperativas de trabajo. Así que bueno, tenemos nuestro propio juego de mesa, que lo hemos utilizado muchísimo en capacitaciones sobre cooperativismo, y bueno, el juego de mesa nos permitió conocer otros emprendimientos, otras cooperativas vinculadas justamente con los juegos, productores nacionales de juegos de mesa, y desarrollamos un área de juegos cooperativos. Así que bueno, para no extenderme mucho más, porque podríamos estar hablando, yo pongo play y arranco a hablar de Factorial, pero brevemente para hacer esa presentación, ¿sí? Eso es Factorial, somos 9 compañeros y compañeras, como les decía, organizados y organizadas en esas distintas áreas de trabajo: capacitación, asistencia técnica, contable, investigación, diseño y comunicación y juegos cooperativos. Trabajamos de manera interdisciplinaria, es decir, cada uno y cada una de nosotras formamos parte de varias áreas en simultáneo, y es un poco este desarrollo que venimos llevando adelante en estos años de trabajar en el sector de la economía social, solidaria y popular. Y como les decía hace un ratito, hemos trabajado mucho en distintos territorios, ya sean en aquellas épocas en las cuales podíamos viajar por diferentes partes del país, como también trabajar en contexto de encierro, por ejemplo, llevando también el cooperativismo de trabajo. Y ahora, ya desde el año pasado, comenzamos de alguna manera trasladar nuestro trabajo aquí a la virtualidad, con muchas cuestiones también que nos permite, como esto de estar en contacto en simultáneo desde diferentes partes del país. Y también nos está pasando en este tiempo diferentes países de América Latina. Así que muy contentos y muy contentas por todos estos nuevos desafíos y por estar compartiendo hoy este encuentro todos y todas aquí. Bueno, vamos entonces con el tema del encuentro del día de hoy. Vamos a hacer así: primero comparto el PPT para esta presentación de los temas, y después vamos a compartirles un videito que es muy cortito, de 1 minuto nada más, pero ahí un poco como disparador del tema también. Este es el encuentro número 4, ¿sí?, de todo este trayecto de formación que están realizando. Medios de pago y gestión financiera, ese es el tema que nos convoca en el día de hoy. Como les contábamos hace un ratito, es uno de los temas como de los ejes que abordamos dentro de las distintas instancias de capacitación y asesoría que llevamos adelante. Y por eso sabemos que es un tema complejo en algún punto, y que implica también trabajar y abordar varias cuestiones hacia el interior de nuestras cooperativas, de nuestras unidades productivas y demás, ¿sí? Lo que nosotras junto con Cami elegimos para abordar en el día de hoy son algunos de estos ejes, ¿sí? Por un lado, vamos a estar trabajando sobre las herramientas de administración, ¿sí? Que con ese tema vamos a empezar a trabajar ahora en 2 minutitos nada más. Entonces,
primer eje para abordar en el encuentro de hoy va a tener que ver con herramientas de administración. El segundo eje que vamos a abordar es costos y precios. Ahí vamos a intentar en esta presentación, en este encuentro del día de hoy, poder transmitir de alguna manera nociones básicas en términos de costos y de poder diferenciar los diferentes tipos de costos que tenemos hacia el interior de nuestras unidades productivas y unir esto con la conformación de nuestros precios, ¿no? De los precios de nuestros productos y de nuestros servicios, ¿no? ¿Qué variables se ponen en juego al momento de conformar, elegir, definir el precio, que a veces no es nada fácil, sobre todo para las cooperativas, para la autogestión y demás, pero vamos a intentar trabajar un poquito sobre ese tema. Y otro de los temas que nos parecía interesante poder comentar hoy tiene que ver también con los medios de pago. Es un poco que da nombre también al encuentro y poder brindarles de alguna manera un lineamiento general de cuáles son los distintos tipos de medios de pago digitales, vamos a estar hablando, ¿sí? de cómo de alguna manera también las nuevas tecnologías han generado una influencia muy importante en establecer nuevos medios de pago electrónicos, digitales y demás, hacerles una descripción en cada uno de ellos. Y respecto a los plazos de venta, bueno, no sé si lleguemos a trabajar esto de plazos de venta, porque ahora que estoy analizando cada uno de los ejes, pero vamos a intentar mencionar, y algo que les decía hace un ratito, todos estos temas, más allá de que están en esta presentación de PowerPoint que vamos a estar compartiendo hoy, también van a estar en la cartilla que acompaña al encuentro de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que como son temas que cada uno de ellos podría ser un taller en sí mismo, y lo que estamos haciendo hoy es un recorte para poder tener una mirada más general y más amplia de todo, quienes les interese detenerse un poquito más, profundizar, retomar algo de lo que trabajemos, va a estar la cartilla del encuentro de hoy para acompañar en la profundización de cada uno de esos temas y de esos contenidos que, como les decía, podría ser un taller en sí mismo. Lo que intentamos de alguna manera es, en la elección de estos ejes para trabajar hoy, es que podamos tener una mirada general de qué cuestiones se ponen en juego cuando hablamos de alguna manera, ¿sí? De la gestión económica, de la gestión financiera de nuestras unidades productivas, de nuestras cooperativas, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es compartirles un videíto muy cortito a modo de disparador y que nos va a ir de a poquito metiendo en el tema del encuentro de hoy. Es muy cortito, es 1 minuto nada más. Es un pequeño fragmento de la película Hormigas, que no sé si la vieron, es muy cortito, pero vamos a ver si nos identificamos con algo de lo que les sucede a estas hormigas, si nos identificamos en la diaria de lo que llevamos adelante en nuestros emprendimientos, ¿sí? Ahí. ¡Desastre! Me he perdido. No puedo seguir el rastro. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Que no cunda el pánico! ¡Que no cunda el pánico! Somos expertos profesionales. Tranquilizaos. Procederemos a rodear la hoja. ¿Rodear la hoja? No creo que podamos hacerlo. ¡Ah, tonterías! Esto no es nada comparado con la ramita del 93. Eso es, eso es. ¡Bien! Vais muy bien. 1, 2, seguid la formación. Atento a mis ojos, la vista al frente y ya tenemos aquí la senda. Gracias, señor Terrón. Buen trabajo, muchachos. Bueno, muy bien, hasta ahí entonces. Les decíamos, era muy breve, pero de alguna manera lo que nos gusta de este pequeño fragmento es pensar
cómo nosotros, nosotras, en nuestras cooperativas, en nuestras unidades productivas, muchas veces nos pasan estas cosas, ¿no? De un imprevisto, algo que no teníamos pensado, cae de repente y hay que reordenar, y hay que reorganizar, ver cómo tomamos decisiones, cómo todos, todas, todes seguimos, ¿sí? Esas decisiones, consensuamos esas decisiones. Bueno, un poco el objetivo del encuentro de hoy es trabajar sobre esas herramientas que nos ayudan de alguna manera a ordenar y organizar nuestros emprendimientos, ¿no? Y un poco a partir de este video justamente es reírnos también de lo que muchas veces nos sucede en la diaria y que parece que no lo podemos resolver y parece que nos supera, pero que de alguna manera a través de cierto trabajo en equipo, a través de cierta organización, podemos ordenar, podemos acomodar, tomar decisiones y seguir para adelante, ¿no? Bueno, un poco lo que vamos a intentar trabajar hoy es sobre cuáles son esas herramientas que nos permiten ordenar y organizar nuestro trabajo para tomar decisiones, ¿sí? Y muchas de estas cuestiones que vamos a estar trabajando hoy son cuestiones de la diaria en nuestros emprendimientos, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con lo que realizamos día a día y cómo eso que realizamos día a día lo registramos, lo ordenamos, lo clasificamos para poder convertirlo en información y poder tomar decisiones. Ahí vamos, bien. Aquí estábamos con la presentación de temas y comenzamos ahora sí con el primer tema, que es herramientas de administración y qué es esto de administrar. En este sentido, lo que nos parecía también interesante antes de profundizar en qué es esto de administrar, hay algo que a nosotras, a nosotros, dentro de Factorial, siempre nos parece interesante hacer mención y que tiene que ver con las diferentes etapas que desarrollamos hacia el interior de nuestras cooperativas, de nuestros emprendimientos, ¿no? A veces lo llamamos como los pilares del emprendimiento, las etapas dentro de la cooperativa, y que esto tiene que ver con diferentes etapas de nuestro proceso productivo, ¿no? Que van desde la producción propiamente dicha o la compra de insumos, proveedores, ¿no? La administración, la comercialización, la logística, bueno, esos distintos pilares, esas distintas etapas que están dentro de nuestra cooperativa, de nuestro emprendimiento, que a veces lo tenemos más identificado, menos identificado, más organizado, menos organizado, pero que lo hacemos, ¿no? Lo hacemos en la diaria. Y eso tiene mucho que ver también con aquellas tareas que visibilizamos y les ponemos nombre, y aquellas tareas que no, que las hacemos pero que no están del todo visibilizadas, ¿no? Muchas veces cuando hacíamos este tipo de talleres en la presencialidad, pedíamos que enumeren como una lista de tareas que realizamos diariamente cuando llevamos adelante en nuestro trabajo. Y lo que surgía muchas veces eran tareas vinculadas exclusivamente al proceso productivo, ¿no? Al proceso de producción, que podía tener que ver con compra de insumos como de producción propiamente dicha, ¿no? Elaboración de determinado producto, y había algunas otras tareas que las hacemos, que son necesarias y que no están totalmente visibilizadas. Y justamente en este trayecto de formación que estamos compartiendo, justamente se refieren a dos etapas que son totalmente necesarias en todo proceso productivo y que no muchas veces las nombramos, las etiquetamos y las visibilizamos, como la comercialización y, en el caso del encuentro de hoy, la administración también, ¿no? Muchas veces lo que tiene que ver, no me quiero ir por las ramas, pero brevemente comento, lo que tiene que ver con la comercialización, con la venta, ¿sí? A veces tenemos un compañero, compañera, 2, 3 y demás que están encargados de esa tarea, pero que a su vez también realizan un montón de otras tareas, ¿no? Entonces queda la comercialización mezclada con muchas otras tareas, porque obviamente es la organización que nos dimos, es por la capacidad instalada que tenemos, es porque vamos haciendo, vamos aprendiendo a medida que vamos haciendo también, pero es muy importante visibilizar esa tarea de comercialización.
comercialización, el tiempo que lleva, en este caso estamos hablando de comercialización digital, ¿no? Pero el tiempo que lleva llevar adelante, por ejemplo, una comercialización a través de una plataforma digital, una plataforma electrónica de venta, que puede ser Chasqui como puede ser cualquier otra. Eso hay un trabajo detrás para el compañero o compañera que está llevando adelante la comercialización digital, ¿no? Lo mismo si nos manejamos con las redes sociales, ¿sí? Y llevamos adelante la comercialización a través de redes sociales. Hay un tiempo de trabajo que es muy valioso y que es importante visibilizar. Decía, no me quiero ir por las ramas. Volvemos a la administración. Con la administración pasa exactamente lo mismo. Es muy importante visibilizar y reconocer el trabajo de administración en nuestras cooperativas. ¿Por qué? Porque es un trabajo neurálgico. Es el trabajo que nos permite registrar todos los datos de lo que sucede en nuestro emprendimiento para que esos datos se conviertan en información y esa información nos permita tomar decisiones. Y es un poco lo que dice esta primera filmina, esta primera diapositiva, ¿no? Pero nos parece siempre importante hacer hincapié en la necesidad de visibilizar estas distintas tareas que llevamos adelante hacia el interior de nuestros emprendimientos, ¿sí? Además de proveedores, además de logística, además de producción, hay un trabajo muy importante de comercialización, como decíamos hace un ratito, y de administración, que es muy necesario que esa administración sea ordenada y organizada porque incide directamente en la buena toma de decisiones. Bien, entonces, ¿qué es administrar? ¿Qué es administrar? Bueno, es registrar, es ordenar, es anotar todos los movimientos principalmente de dinero que suceden hacia el interior de nuestros emprendimientos, ¿sí? Es tener a mano esa información, ¿sí? Saber con cuánta plata contamos en nuestra caja, saber si tengo que comprar insumos, si tengo el dinero para comprarlos, saber cuándo me va a entrar el cobro o cuándo tengo que pagar. Esa información es muy valiosa y la obtenemos y la tenemos en tanto en cuanto registremos, es decir, anotemos y ordenemos todos los datos, ¿sí?, que tienen que ver justamente con el movimiento de dinero hacia el interior de nuestros emprendimientos, ¿sí? Un movimiento que tiene que ver con compras y con ventas en la gran mayoría de los casos, ¿sí? Bueno, ese registro es fundamental. ¿Para qué es fundamental? Para que podamos tomar decisiones hacia el interior de nuestros emprendimientos. Obviamente, y ahora vamos a seguir avanzando, cuando hablamos de registros, cuando hablamos de administrar, no es solamente el registro del dinero que tenemos, ¿sí?, que entra, que sale, que compramos, que vendemos, sino también muchos otros registros como registros de stock, como registro de proveedores, que son registros muy necesarios para nuestros emprendimientos y que sabemos, y lo sabemos porque nos pasa también a nosotros y a nosotras, lleva mucho tiempo generarnos esos instrumentos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de registrar datos, hablamos muchas veces de la necesidad de tener ciertas planillas, ¿sí? Y acá aparece otra palabra clave. Vamos a seguir avanzando un poquito. ¿Cómo logramos una buena administración? Fíjense, hasta el momento, en este primer eje que es herramientas de administración, ¿sí?, tenemos algunas palabras claves hasta el momento. Por un lado, la importancia de visibilizar y reconocer como una etapa, como un pilar clave, como una tarea clave dentro de nuestros emprendimientos, la administración, ¿sí? ¿Qué es la administración? Registrar. Bien, ahí hay otra palabra clave. ¿Qué es lo que registramos? Datos. ¿Qué datos? Bueno, datos que tienen que ver con la entrada y salida de dinero, datos que tengan que ver con nuestro stock, datos que tengan que ver con pagos y cobranzas a futuro, datos que tengan que ver con proveedores, por ejemplo. Bueno,
todos esos datos que registramos se convierten en información. Y esa información nos permite tomar decisiones. Nos permite tomar decisiones en el día a día, pero también nos permite tomar decisiones en nuestras instancias de asamblea, ¿sí? Otra cuestión que decimos habitualmente es que de esas etapas de nuestro proceso productivo, ¿sí? Logística, producción, comercialización, administración, proveedores y demás, hay una etapa que engloba todo eso, que es nuestra gestión colectiva, que es nuestras instancias de asambleas, que son nuestras instancias de gobernanza, donde tomamos a través del consenso decisiones. La información que generan estas herramientas de administración son claves para esa toma de decisiones colectivas, ¿sí? Cuanto más registros tenemos, cuantas más planillas podemos llevar adelante, mejor es la información que logramos para esas instancias democráticas de toma de decisiones, ¿sí? ¿Y cómo logramos llevar adelante esos registros? ¿Cómo logramos esa buena administración? Bueno, yo les decía recién que una palabra clave era registros y otra palabra clave es planillas. Planillas es una palabra clave cuando hablamos de los registros administrativos. ¿Y por qué digo que es una palabra clave planillas? Porque me encantaría preguntar ahora, si estuviésemos de manera presencial, sería muy divertido, pero preguntarles, bueno, ¿dónde anotan ustedes sus entradas y salidas de dinero? ¿Dónde anotan y dónde registran el stock que tienen? ¿Dónde anotan y registran pagos o cobranzas a futuro, ¿no? Bueno, capaz que algunos lo anotan en algún cuaderno, capaz que algunos tienen planillas de cálculo digitalizadas, capaz que algunos tienen software de gestión. Bueno, cada cooperativa, cada emprendimiento se ordena y se organiza de acuerdo a sus propios recursos, ¿no? Pero muchas veces nos ha sucedido con muchas unidades productivas de la economía popular que estos registros se llevan adelante en cuadernos, ¿sí? Distintos cuadernos que tiene el compañero o la compañera que se encarga de este tema administrativo, y que esos cuadernos valen oro, obviamente, porque es esto que decíamos, tienen registrada toda la información. Bueno, sea cual sea la herramienta que tenemos, es importante que esté organizada, ¿sí? Y acá va una sugerencia en este primer ítem que dice cómo logramos una buena administración, que por lo general no, sinceramente, lo que se sugiere siempre es que podamos tener digitalizadas nuestras planillas. Lo que se usa habitualmente son las planillas de cálculo, más conocidas como las planillas Excel, donde podemos tener una planilla de caja, una planilla de registro de stock y demás, que ahora nos vamos a meter un poquito más en eso. Bueno, el registro organizado, esto es importante porque la información que volcamos, los datos que volcamos, tienen que ser claros, tienen que ser exactos, tiene que estar completa la información, qué sé yo, traje un tiquecito que compré tal insumo en tal lugar, bueno, que el ticket se lea la fecha, se lea lo que compramos, se lea el importe, ¿sí? Y se lo dé al compañero o compañera que hace registro administrativo en el día que lo estoy haciendo, no 10 días más tarde, porque obviamente le va a quedar totalmente desfasada ese dato y ese registro, ¿no? Por eso esto del registro organizado tiene que ver con que la información que manejamos sea clara, sea precisa, sea completa, sea oportuna, ¿no? Que no venga un mes después. El trabajo en equipo, esto es muy importante, decíamos recién que podemos tener un compañero o compañera que se encargue de la administración o podemos tener un equipito de trabajo que se encargue de la administración también. Y para nosotras también en Factorial, acá hay una variable muy importante en esto del trabajo en equipo, que es la confianza, ¿sí? Quien lleva adelante la administración de la cooperativa es una persona con quien tenemos que tener nuestro grupo de trabajo, nuestro equipo de trabajo, absoluta confianza. ¿Por qué? Porque está registrando la información neurálgica de nuestra cooperativa, ¿sí? Nuestros ingresos y nuestros egresos de dinero, de mercadería y demás. Entonces, en esto de trabajo de equipo, sumaríamos ahí al costadito la confianza, ¿no? La confianza es algo que nos une a todo grupo autogestivo, a toda cooperativa, a todo emprendimiento de la economía social.
Bueno, se pone aún más en valor esa confianza cuando estamos hablando del equipo de administración. Bien, y la capacitación continua. Bueno, es un poco lo que estamos realizando en este momento, ¿no? Esto de la capacitación continua, pero también la capacitación continua en lo que decíamos hace un ratito, bueno, de encontrar la mejor herramienta para llevar adelante la administración, ¿no? Por ejemplo, el manejo de planillas de cálculo o de algún software de gestión. Bien. Avanzamos. ¿Cuáles son las herramientas? Y ahí vamos, ¿no? Esto que decíamos hace un ratito, el registrar como una de las palabras claves, la planilla, la confianza, ahí vamos repasando algunas palabritas claves. Dice, registrar, anotar cada movimiento de dinero o productos que se realiza en algún registro escrito, que es esto que decíamos recién, ¿no? Puede ser nuestro cuadernito, como puede ser nuestra planilla de cálculo digitalizada, ¿no? Bueno, sea cual sea el que usemos, es importante registrar. Y acá nosotras les elegimos dos registros medio esenciales de alguna manera, que son la caja diaria y el registro de pagos y cobranzas pendientes. Bien, bien, entonces decíamos esto, ¿cuáles son algunas de las herramientas que podemos utilizar, algunas herramientas de administración en esto de las planillas, ¿no? De registrar en planillas, unir ahí las palabras claves? Una de ellas es la caja diaria, que ahora nos vamos a meter particularmente en qué información deberíamos tener en esa caja diaria, de quienes estamos hoy acá compartiendo este encuentro, quiénes tienen ciertas planillas, cómo, si usan una planilla de caja diaria, si la tienen en un cuaderno, si tienen una planilla de cálculo. Bueno, la otra planilla, el otro registro de alguna manera que nos parece importante es el registro de pagos y cobranzas pendientes, que ahí se pone en juego otro concepto que ahora cuando lleguemos a eso le vamos a comentar, ¿sí? Lo vamos a comentar porque en esto que decíamos al principio son muchos conceptos para un solo encuentro, pero que tiene que ver, nos gusta llamarlo ahí como la diferencia entre lo económico y lo financiero, ¿no? Y que es un concepto muy interesante también para nuestros emprendimientos. Bueno, bien, entonces hasta acá poner en valor la administración como necesaria para lograr también emprendimientos sustentables, ¿no? Porque si tenemos esta información, eso incide directamente también en la sustentabilidad de nuestros emprendimientos, ¿no? Como una de las aristas, sabemos que también lo sustentable tiene que ver con el impacto ambiental, con el impacto social y demás, pero las cuestiones que tienen que ver con llevar adelante una administración ordenada inciden también en nuestra sustentabilidad. Bien, entonces, la importancia de registrar, que esos registros tienen que ser claros, precisos, que tenemos que registrar todo el ingreso y egreso de dinero de nuestros emprendimientos y que una de esas herramientas puede ser la caja diaria. Y ahí nos metemos precisamente en esta planilla que elegimos para contarles hoy, que es la planilla de caja diaria, que insistimos, puede ser que ustedes la tengan en un cuaderno, como puede ser una planilla de Excel que ahora en un ratito les vamos a mostrar. ¿Qué es lo que registramos en la caja diaria como uno de los principales registros administrativos? Es decir, de las cosas que tenemos que anotar en la administración, todo, ingreso y egreso de dinero efectivamente realizado. Eso es lo que voy a anotar en la caja diaria y es uno de los principales registros que tenemos que llevar adelante en nuestra administración. ¿Por qué? Porque tenemos que contar con esa información, es decir, tenemos que tener a mano cuánto dinero tiene hoy nuestra cooperativa, ¿sí? Y en todo caso, como decíamos recién, poder proyectar un poquito de qué dinero vamos a tener o qué pagos vamos a tener que hacer. Por eso el segundo ítem dice, muestra actualizado el saldo disponible, es decir, el dinero con el que cuenta la cooperativa a tal día entre determinada fecha. ¿Qué registramos ahí? Bueno, esto es importante, ¿sí? En qué registramos, y ahora lo vamos a ver también con un ejemplo. ¿Por qué? Porque decíamos que tiene que ser el ingreso y dinero efectivamente realizado, por lo tanto una cuestión diaria y cotidiana, ¿sí? Es decir, eso que registramos son movimientos diarios, ¿sí? ¿Qué pagamos? ¿A quién le pagamos? ¿Cuándo lo pagamos? ¿Sí?
toda esa información tiene que estar en esa planilla de caja. Ahí hay un punteo de qué datos tiene que tener la planilla. La fecha, tiene que tener un detalle, ahora vamos a dar un ejemplo, tiene que tener el monto, tiene que tener la forma de pago o de cobro y de quién, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, colocar un cliente, se puede colocar una factura, por ejemplo. Bien, esta información es muy importante, es decir, estos datos sí o sí tienen que estar en la planilla de caja diaria. Fecha, detalle, monto, forma de pago y a quién, ¿no? Podríamos traducirlo también en decir cuándo, qué, cuánto, cómo y quién, ¿no? Todo eso tiene que respondernos la planilla de caja diaria. Y finalmente, fíjense lo que dice en el último renglón, esta información la podemos cargar en un cuaderno, en una planilla de cálculo o en un software, pero lo importante es que siempre tiene que estar esta información cargada, sea cual sea la herramienta que nos damos nosotros y nosotras en nuestros emprendimientos. Bien, entonces ya vamos terminando con este eje de herramientas de administración. ¿Qué registramos? Todas las operaciones que realizamos, ¿sí? Y esto es a modo un poco de síntesis de todo lo que íbamos charlando también y para dar pie un poco al siguiente tema, ¿no? Insisto con esto, hacemos mucho hincapié en los registros administrativos, todo lo que tiene que ver con herramientas de administración es un taller en sí mismo para nosotros y para nosotras, porque cada uno de estos ítems se despliega y se abre en un montón de otras cuestiones, ¿no? Pero lo que nos parece importante y focalizar, sobre todo cuando estamos hablando de la gestión financiera y de los medios de pago, que es el tema del encuentro de hoy, que eso va unido directamente a que tengamos una administración lo más ordenada posible en nuestros emprendimientos. Sabemos que no es fácil, sabemos que tenemos un montón de complicaciones sobre eso, porque somos cooperativa y trabajamos para el sector de la economía social y popular. Entonces, sabemos de estas complicaciones y con qué nos encontramos muchas veces cuando hablamos de registros administrativos. Por eso sabemos que no es fácil, por eso hacemos hincapié en que es necesario reconocerlo como una tarea clave dentro de la cooperativa y que hay un montón de estrategias para darnos en ese trabajo en equipo. Y en esas estrategias justamente entra de alguna manera lo que charlábamos hace un ratito, conformar ese equipo de trabajo, capacitarlo, otorgarle el tiempo de trabajo necesario y buscar cuál es la herramienta más acorde a nosotras. Si es el cuaderno, será el cuaderno. Si tenemos la posibilidad de que sea a través de una planilla de cálculo, será una planilla de cálculo. Y si aún más tenemos la posibilidad de un software de gestión, bueno, maravilloso. Eso ya es para emprendimientos y cooperativas con un nivel más avanzado, obviamente, en sus registros administrativos. Bien, ¿qué es lo que registramos entonces? ¿Qué es lo que registramos en estas distintas planillas que son las herramientas de administración? Registro de pagos y cobranzas pendientes, ventas de productos y servicios, compra de insumos, pago a proveedores, pago de retiros también, pago de alquileres, de servicios, conciliación de cuentas bancarias. Esto es solamente algunos ejemplos de lo que sucede en términos de ingresos y egresos dentro de nuestras cooperativas y que tiene que estar registrado en aquellas herramientas, en aquellas planillas que elegimos como cooperativa para llevar adelante la administración. Insistimos, esto es un listado aproximado de aquellas cuestiones que tenemos que registrar. Pueden ser muchas más, pero podemos agruparlas o clasificarlas en dos grandes cuestiones, ingresos y egresos. Esos ingresos y esos egresos son los que tenemos que registrar en nuestras herramientas de administración, ¿sí? ¿Y cuáles son esas herramientas para registrar esos ingresos y esos egresos? Puede ser una, como dice ahí abajo en el ejemplo, planilla de caja diaria, planilla de proveedores, pagos y cobranzas pendientes, planilla de stock. Es decir, la administración de nuestras unidades productivas y cooperativas puede tener diferentes tipos de planillas que registren todos estos datos y los conviertan en información, ¿sí? Nosotras elegimos para mostrarles hoy como ejemplo nada más la planilla de caja diaria porque nos parece una planilla fundamental.
fundamental y que se une con el tema de medios de pago, que es el otro eje del encuentro de hoy, pero obviamente cuando estamos hablando de comercialización digital, sin duda es fundamental una planilla de stock también, ¿no? O una planilla, bueno, de proveedores, todas son necesarias. Elegimos algunas que nos parece para mostrarles y para ejemplificar de alguna manera también esto de hablar de algunas planillas y registros administrativos. Voy a compartir ahí con un ejemplo de caja diaria. Ahí. Bien, este es muy simple, ¿sí? Muy simple, pero ¿se acuerdan de que hablábamos que teníamos que registrar la fecha, el detalle? Acá le agregamos rubro también, si es una venta, si es un gasto, si saqué dinero. Insisto con esto, esta es una planilla ahí básica de caja, ¿sí? Que dice ejemplo de caja manera, lo que tiene en cada una de las columnas es esto que les decíamos hace un ratito, ¿no? Era simplemente mostrarles en una planilla de cálculo, en este caso en un Excel, cada una de las columnas que decíamos que tiene que tener la planilla de caja diaria, ¿sí? La fecha, el detalle, ¿sí? Compra de insumos, pago a proveedores, el monto, digamos, que es fundamental, obviamente, el movimiento, si fue por efectivo, si fue por cuenta bancaria, y el importe de lo que va quedando de nuestro saldo, ¿no? Acá hay otra cuestión clave también, y que vamos a ir retomando más hacia el final cuando veamos los medios de pago, es si contamos con cuenta bancaria, por ejemplo, ¿no? Que también es otra cuestión ahí clave cuando trabajamos con estos temas, porque no es solamente el efectivo, ¿sí? Que podemos estar manejando la diaria, sino también los movimientos que pueden estar sucediendo en nuestra cuenta bancaria. Y ese es un tema muy importante también porque tiene que ver con esa conciliación a veces bancaria que es muy necesaria realizar. Lo vamos a retomar con lo de los medios de pago, pero no es un tema menor cuando trabajamos medios de pago digitales, ¿sí? Y esos medios de pago digitales y lo que va entrando de dinero en esas diferentes formas de pago y de cobro, cómo eso lo vamos teniendo actualizado en nuestros registros administrativos, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a ver ahí en particular cuando lleguemos a medios de pago. Bueno, y lo que nos quedaba por mostrarles también es la planilla de proyectado. Se los menciono nada más, es otra planilla también que nos parecía interesante y que se las vamos a compartir, que es donde nosotros podemos visualizar de alguna manera, tal cual su nombre lo indica, un proyectado, una proyección de nuestros pagos y cobros pendientes. Y esa es una planilla muy importante porque es la que nos permite muchas veces saber o adelantar ciertos escenarios. ¿Sí? Si vamos a tener un ingreso futuro que nos va a permitir, por ejemplo, comprar determinados insumos o comprar una determinada maquinaria, y al revés también, si vamos a tener pagos futuros para los cuales es necesario ver con qué ingresos vamos a estar contando, ¿sí? El proyectado es una planilla que nos ayuda mucho a planificar económicamente a nuestras cooperativas, ¿sí? Es muy importante, que tiene que ver con lo económico y con lo financiero, ¿no? ¿Por qué con lo económico y con lo financiero? Porque eso es un punto importante. ¿Por qué? Porque lo económico está vinculado con lo que tenemos, ¿sí? Con lo que efectivamente tenemos o no tenemos en el recorte del día de hoy, por ejemplo. Y lo financiero ya está vinculado, ¿sí? A cómo hacia el futuro podemos hacer frente a determinadas deudas o qué dinero estamos por cobrar, ¿sí? Y con ese dinero que estemos por cobrar, hacer una determinada compra, un determinado pago a proveedores, un determinado pago hacia nosotros y nosotras, ¿sí? De nuestros retiros. Bueno, esto de lo económico y de lo financiero, es decir, con analizar lo que se vendió, lo que se cobró, lo que no se cobró, lo que debemos pagar, lo que debemos cobrar a futuro, es muy importante, ¿sí? Porque tiene que ver con lo que tenemos en el día de hoy y con lo que financieramente vamos a tener más adelante o vamos a tener que pagar más adelante. Bueno, hay muchas planillas, como por ejemplo la del proyectado, que nos ayudan a tener esa información, ¿sí? Bueno, dejo de hablar, que hablé un montonazo.
eje herramientas de administración es el que explicamos ahora, ¿no? Esto de herramientas de administración es necesario cuando pensamos la gestión financiera y cuando elegimos medios de pago digitales, poder registrarlo también, ¿sí? Así que herramientas de administración, etapa fundamental de nuestros emprendimientos, poder registrar y poder tener las planillas donde registramos ingresos y egresos de nuestras cooperativas. Bueno, ahora sí me callo y le paso la palabra a Cami. Bueno, hola a todos nuevamente. Yo soy Camila, también formo parte de Cooperativa Factorial, obviamente estamos acá con Mari en dupla. En relación a las planillas, les repetimos nuevamente lo que estaba comentando Mari, las van a tener al final disponibles junto con el cuadernillo que amplía todos los contenidos que vamos a compartir. La parte que van a ver conmigo, vamos a tratar de hacerlo ahí como un poco más rápido, porque a nosotros, ni a Mari ni a mí son temas que nos fascinen, entonces sentimos todo el tiempo que estamos aburriendo mucho con esto, pero entendemos que son no solo indispensables los temas, sino que además realmente uno puede como encontrarle la lógica para aplicarlo en el día a día y poder de verdad tomar ciertas decisiones. De lo que vamos a tratar de hablar ahora es un poco de cuáles son los costos de un emprendimiento y cómo esos costos inciden en la conformación de precios. Ese va a ser un poco el eje de lo que vamos a hablar ahora. Bueno, les contamos un poco de qué se trata esta etapa. La importancia del registro tiene que ver justamente con que nosotros, todo lo que estuvo comentando Mari, conozcamos efectivamente los números que estamos manejando en nuestro espacio, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando en general de cooperativa, lo digo porque hubo un comentario ahí en el chat en relación a si había que ser cooperativa para poder darse de alta en una tienda de comercio electrónico. Solo comentarles que hablamos de cooperativa porque entendemos que la mayoría de las unidades productivas que están acá son de esas características, pero no es excluyente. Estamos hablando de cualquier espacio productivo, ¿sí? Independientemente de que sea cooperativa o no. Lo que pasa es que estamos hablando en general de espacios colectivos de trabajo, ¿sí? Y en general de autogestión del trabajo. Pero no es excluyente a cooperativas, ni a personerías jurídicas, pueden ser personas físicas también. El registro lo que nos va a permitir justamente es conocer, entre otras tantas cosas, nuestros costos, ¿sí? Nuestros costos, como indica acá, es el valor que representa la fabricación de un producto y o la prestación de un servicio, nuestros esfuerzos y recursos materiales. Los costos son básicamente todo aquello que invertimos para que la producción exista, ¿sí? Para que nosotros podamos producir, vender y cobrar un producto. Eso son todas las etapas. Los costos son los que están involucrados fundamentalmente en la parte de producción. Dentro de los costos, nosotros tenemos que contemplar distintos tipos de costos que nos van a servir justamente para sacar conclusiones y planificar económicamente nuestro emprendimiento, nuestra cooperativa. Vamos a hacer una distinción primera, que tal vez la conozcan, ¿sí? Vamos a ver si se entiende, si la tienen ustedes clara o si tenemos que profundizar un poco. La primera diferenciación que vamos a hacer es esto, costos fijos y costos variables en principio. Los costos fijos son aquellos que no varían cuando cambia la cantidad producida. Es decir, lo que debemos pagar sí o sí, aunque no se produzca o venda nada. Por ejemplo, el alquiler. Son todos aquellos costos que tenemos que asumir, así no vendamos nada ni produzcamos nada. Cierra un mes entero el local, el comercio, la fábrica, el espacio donde trabajamos, los costos fijos no se tocan, ¿sí? Alquiler, luz, vamos a ver algunos ejemplos más. Los costos variables, en cambio, son aquellos que varían directamente en función de la cantidad producida. Si un mes en particular la producción es de 0 productos o servicios, los costos variables serán 0. Y a medida que aumenta la producción, se incrementa proporcionalmente dicho costo. Varían todos los meses con el ritmo de la producción. Por ejemplo, los insumos. ¿Sí? Los costos variables son aquellos insumos o aquellos recursos que tengo que invertir para producir una unidad o para prestar un servicio. ¿Sí? Por ejemplo, como dice acá, los insumos. Vamos a suponer el ejemplo clásico, suponemos que hacemos prepizzas. Bien, los costos variables son todos aquellos ingredientes, por ejemplo, que tengo que utilizar para la producción de la pizza, son las bolsas para el packaging, ¿sí? Cuántas unidades de esa bolsa tengo que utilizar, y el costo del trabajo, ¿sí? Que ahora vamos a ver si es fijo o variable, ahora vamos a hablar un momento del trabajo, que es algo
interesante y para pensar, y de hecho hubo algunas preguntas en el chat que nos invitan a pensar en esto. Es una distinción muy clásica, repito, seguro la han escuchado alguna vez, pero es básicamente pensar en eso. Pensar ejemplos, ustedes piénsenlos, de aquello que sí o sí tengo que afrontar todos los meses, así no venda nada. Bien, eso constituye un costo fijo. Todos aquellos insumos que voy a tener que invertir más a medida que produzca más, o menos a medida que produzco menos, son costos variables, atados a la producción. ¿Sí? Los costos totales son la suma de los fijos mensuales y de los costos variables mensuales para determinada cantidad de producción. Esto nos permite conocer la cantidad de dinero que requerimos mensualmente para poder producir. Bien, vamos a hablar de gastos en la comercialización, ¿sí? Con la comercialización en particular tenemos ahí un pequeño problema teórico sobre el que no vamos a ahondar demasiado para no enredarlos. Pero lo cierto es que cuando hablamos de comercialización es un poco más complejo asignar esos costos a cada producto, ¿sí? Es un poco más difícil de calcular. Por eso vamos a hablar de gastos y no de costos en la comercialización, al menos en esta etapa, ¿sí? Para contemplar todos estos aspectos que tenemos que registrar igualmente y que tenemos que considerar dentro de nuestros costos totales, dentro del total de capital que la cooperativa o el espacio productivo va a necesitar para poder completar el proceso de producción, de venta y de cobro. La comercialización, ustedes ya vieron varias cosas en los encuentros anteriores, vieron esto del ecosistema de herramientas, de lo que estamos hablando acá un poco en particular va a ser, ahora cuando avancemos, va a ser de medios de pago dentro de ese ecosistema de herramientas para la gestión, para la comercialización digital, pero lo que queríamos mencionarles obviamente es, dentro de los costos de la evaluación económica, la comercialización va a implicar la logística, la publicidad en caso de que la tengamos, los costos de las tiendas electrónicas, aquellas tiendas que tienen costo de mantenimiento, ¿sí? Después las comisiones, que son dos tipos de cuestiones diferentes. Además de las comisiones, tenemos el trabajo también dentro de los gastos de comercialización. Y ahora vamos a detenernos un momento. El trabajo, esta es la pregunta que solemos hacer en taller y que intercambiamos, en este caso no es posible, pero algunas unidades productivas lo consideran un costo variable, otras lo consideran un costo fijo, ¿sí? Otras no lo contemplan dentro de ese tipo de planificación, pero lo cierto es que de alguna manera tenemos que evaluar y considerar el trabajo como parte de esos costos de producción, ¿sí? El trabajo no es solamente sentarse en la máquina de coser, no es solamente hacer el proceso, no sé, de empaquetado, de selección de los productos, todo lo que tiene que ver específicamente con la parte de producción. El trabajo es toda aquella inversión de horas de trabajo de un cuerpo humano en que algo productivamente suceda dentro de la unidad. Es decir, el compañero o compañera que está haciendo la administración, o que está haciendo las redes sociales, o que está contestando un mensaje a través de nuestra tienda de Chasqui, o que está contestando un WhatsApp, o yendo al banco a firmar, son compañeros que están trabajando. Sin ese tiempo de trabajo disponible e invertido para que la unidad productiva exista, no existe la unidad productiva. No se da todos los procesos que son necesarios para que el dinero ingrese y lo tengamos disponible en una cuenta para poder hacer nuestros retiros. Esto parece obvio, pero en las cooperativas o en este tipo de unidades productivas es muy difícil llegar a organizarlo, a pensarlo y a reconocerlo como tal. De hecho, hubo una pregunta de una compañera me preguntaba justamente cómo hacemos para visibilizar que esto es trabajo también, que estas tareas son indispensables. Tenemos varios mecanismos para visibilizarlo, pero una de las formas es, por ejemplo, dándonos este debate. ¿El trabajo es un costo fijo o un costo variable? ¿Vamos a cobrar solo si vendemos? ¿O podemos hacer una planificación que determine que sí o sí algo nos vamos a llevar? Así vendamos muy poco o vendamos mucho menos de lo que pensábamos que íbamos a vender, sí o sí garantizar que una parte de todo el trabajo invertido se pague, ¿no? Esto, por ejemplo, uno de los mecanismos que nosotras recomendamos bastante es considerar una parte del retiro como costo fijo y otra parte del retiro como costo variable. Esto significa que dentro de nuestros costos fijos, que es cuando hacemos todo el listado de los pagos que vamos a tener que hacer, pase lo que pase, se venda lo que se venda, ¿sí? Los impuestos, el alquiler,
el pago de los servicios, el pago de, no sé, de la empresa proveedora de logística, por ejemplo, que me cobra lo mismo. Y dentro de eso, retiros. Un monto determinado, que puede ser el 50%, el 20%, el 70%, lo que ustedes quieran, un monto determinado que sí o sí todos nos vamos a llevar a casa, a fin de mes, o al final de la quincena, o al final de la semana, para poder sobrevivir y para que se justifique que salgamos de casa, ¿sí? O que estemos invirtiendo nuestro tiempo en este proyecto. Ese puede ser un monto determinado, el costo fijo, y por otro lado podemos considerar un costo variable del trabajo también. Es decir, por sobre ese monto fijo que todos nos llevamos a casa, mientras más vendemos, más nos llevamos. Y ahí sí, atado a el valor de venta, a la cantidad de ventas que produjimos, ¿sí? Al ingreso que hubo en la cooperativa. Espero que se entienda, es medio difícil de entender por ahí sin ejemplos gráficos, pero trata de esto, trata de considerar, bueno, todos los meses nos vamos a llevar 2.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000, 20.000, 30.000 pesos. El resto va a ir atado a lo que logremos vender. ¿Sí? Una de las formas de visibilizar este trabajo importante es esta que les decimos, considerarla dentro de nuestra planificación económica. Un ejemplo claro, en Factorial, por ejemplo, nosotros tenemos obviamente, digamos, un esquema de retiro que nos consideramos por hora, pero concretamente lo que les quiero comentar es que hay algunos trabajos que son fundamentalmente el de administración, que para nosotros es neurálgico, pero también las tareas que tienen que ver con el mantenimiento de la oficina y las tareas que tienen que ver con la comunicación institucional, son aspectos que para nosotros son fijos, ¿sí? O sea, no es exactamente así nuestro esquema de retiro, pero son montos que se pagan, no importa lo que pase en términos de ingresos con la cooperativa, porque los consideramos claves y estratégicos. ¿Sí? Entonces, dentro de un esquema donde, por ejemplo, hacemos nuestros retiros en función de lo que vendemos, podemos considerar en el listado de costos fijos, bueno, la administración, lo que se lleva las compañeras que hacen la administración, es fijo y es todos los meses lo mismo. Entonces entra en el mismo listado de alquiler, impuestos, pago de servicios. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. Esto de trabajo que les decía excede a lo de comercialización, pero bueno, está en este punto. Pero tiene que ver con toda la evaluación económica que hablamos antes. Bueno, la siguiente placa. Bien. Vamos a ver este concepto que es el concepto de punto de equilibrio. Es un concepto un poco duro de la economía, pero vamos a tratar de que se entienda y si no, lo repasamos cuantas veces sea necesario. Lo leemos primero. El punto de equilibrio es el punto en el cual la actividad cubre sus costos y comienza a ser rentable. Es decir, es el punto en el cual el resultado económico es igual a cero. Es decir, lo que vendo y lo que gasto, lo que entra y lo que sale, es igual a cero. Ese es el punto de equilibrio. No perdí ni gané nada. Implica determinar cuántos productos debo vender, la cantidad de equilibrio, o cuántas prestaciones de servicio tengo que hacer para cubrir los costos variables y también los costos fijos de la actividad productiva y comercial. Es decir, tengo calculados todos mis costos, el punto de equilibrio va a decirme cuántos productos tengo que vender, cuántas bolsas de un producto, cuántos servicios de, no sé, de cualquier cosa, de poda tengo que ofrecer, lo que sea que haga, para no ganar ni perder, para cubrir mis costos, tanto los costos fijos que tengo que cubrir todos los meses, como el costo de insumos, el costo de insumos y de trabajo fundamentalmente, que me salió cada unidad. No gané ni perdí nada, llegué a mi punto de equilibrio. Recién acá puedo empezar a hablar de ganancia. Pasemos a la siguiente placa, que nos va a ayudar a entender este concepto. Para entender el concepto de punto de equilibrio, tengo que ir primero, un poco más atrás, al concepto de margen de contribución. Para determinar el punto de equilibrio, usamos el concepto de margen de contribución de cada producto. Entendemos como margen de contribución la diferencia entre el precio de venta unitario del producto y sus costos variables unitarios. Es importante entender que el margen de contribución no es lo mismo que la ganancia, ya que de este margen es necesario reservar una parte para cubrir los costos fijos del emprendimiento, mientras que la ganancia es el equivalente al excedente. Bien, retomemos. El margen de contribución es hacer la prepizza con los ingredientes necesarios y el tiempo de trabajo necesario
me sale 50 pesos. El precio de venta son 70 pesos. El margen de contribución va a ser 70 menos 50, o sea, 20 pesos. Lo que normalmente entendemos como margen de ganancia. ¿Sí? ¿Cuánto me salió a hacerlo? ¿A cuánto lo vendo? ¿Cuánto me quedo? Bien. Ahora vamos a cambiar esos términos y en vez de hablar de margen de ganancia, vamos a hablar de margen de contribución. ¿Qué pasa? ¿Esos 20 pesos yo me los llevo a mi casa o los reparto con les compas? ¿O los tengo que usar para pagar el alquiler? ¿O los tengo que usar para pagar los impuestos? ¿O los tengo que usar para pagar el costo fijo de administración? ¿O de publicidad que hacemos en las redes sociales? ¿O de la comisión de la tienda, perdón, del costo de mantenimiento de la tienda de comercio? O lo que sea, ¿sí? Esos 20 pesos primero los voy a tener que usar para cubrir los costos fijos del emprendimiento. Una vez que cubra los costos fijos y los costos variables, recién ahí, y los gastos de comercialización, recién ahí voy a empezar a hablar de excedente o ganancia. Bien, toda esta conversación que tuvimos en torno a los costos tiene que ver directamente con lo que se llama política de precios. ¿Cómo construimos un precio? Para construir el precio tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener lo más aceitado posible el registro de todo esto que hablamos recién, de nuestros costos, de lo que nos sale a nosotros poder sostener este emprendimiento y poder llevarnos un retiro a nuestras casas. El precio es el valor que le damos a un producto o servicio y por el cual alguien está dispuesto a pagar. Esto de que alguien está dispuesto a pagarlo no es un tema menor. Para construirlo, nosotros desde Factorial, los 3 parámetros que nosotros en Factorial siempre comentamos que para nosotros son absolutamente fundamentales y son las 3 variables que tienen que regir nuestras decisiones, tienen que ver primero con los costos totales de producción. Voy al último punto. Costos totales de producción, fijos y variables. Cuando yo conozco mi punto de equilibrio, cuánto tengo que juntar para no perder ni ganar nada, eso tiene que ser uno de los 3 parámetros indispensables para tomar la decisión del precio de venta. ¿Sí? ¿Cuánto margen de contribución tengo que sacarle a cada unidad de producto para poder cubrir mis costos fijos y generar el excedente que nos permita reinvertir, hacer aumentos de retiro, hacer algún tipo de fondo para gastos imprevistos? Bueno, por un lado los costos totales. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta también el precio que estableció mi competencia para ese mismo producto o servicio. Y por otro lado, el precio que nuestro cliente objetivo puede pagar. Ustedes ya vieron o ya verán la parte de cliente objetivo, público objetivo, o sea, cuál es mi nicho de mercado, qué características tiene mi público, qué poder adquisitivo tiene mi público, qué capacidad de compra tiene, y en qué mercado está inserto, qué precios está también acostumbrada a pagar. ¿Sí? Por eso también es importante el precio que estableció mi competencia u otra unidad productiva. Entonces, cuando establecemos un precio, contemplamos estos 3 aspectos, pero de una manera, obviamente, en la cual los costos sean en lo posible lo que domine la decisión en general. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Muchas unidades productivas lo que determinan es, para poner valor, para poner un precio de venta, determinan distintos tipos de clientes. Segmentan a sus clientes según la capacidad de compra que tiene ese cliente, según la escala. Es muy común que las cooperativas, por ejemplo, definamos 3 tipos de clientes. Uno que son grandes empresas, por ejemplo, otro que son pymes y pequeños emprendedores y otro que son individuales, ¿sí? Por ejemplo, no sé, profesionales o pequeños emprendedores. Entonces podemos establecer 3 categorías y 3 tarifas diferentes para esas 3 categorías. Eso es absolutamente válido y lo podemos definir dentro de nuestra estrategia económica. ¿Por qué es válido? Porque obviamente una empresa de determinada escala, con determinada capacidad productiva, va a tener muchos más recursos para poder pagar un servicio o producto determinado, y el hecho de recargar sobre esa unidad productiva que tiene la capacidad económica para poder pagar más, nos va a permitir que también podamos de alguna manera, y entre muchas comillas, subsidiar unidades más pequeñas, subsidiar pequeños productores, subsidiar unidades familiares, lo que querramos, lo que decidamos ideológicamente, productivamente, dependiendo de en qué paradigma estamos insertos, digamos, podemos tranquilamente financiar o cobrar mucho menos
a determinados clientes, pero a los que queremos llegar, con los que nos interesa trabajar. También espero que se entienda. Por eso es una política de precios. No cobrarle a todo el mundo lo mismo. Poder determinar 2 parámetros. Esto, grandes empresas con una capacidad productiva importante, le podemos recargar un precio que nos permita cubrir nuestros costos y a su vez generar un excedente un poco mayor que me permita al pequeño productor, a la unidad familiar o a la unidad productiva que quiera o al tipo de cliente que quiera, cobrarle mucho menos, cobrarle, qué sé yo, al costo, por ejemplo, y no perder. ¿Sí? Cami, ahí agrego Sí. algo chiquitito con este tema del precio, que siempre nos parece importante detenernos también, porque acá hay una cuestión, esto que definimos y decidimos hacia el interior de nuestros espacios productivos, donde también es muy difícil ponerle a veces un monto a nuestro trabajo, ¿no? Nos pasa a veces eso, cuando hacemos ese cálculo de costos que decía acá, de visibilizar el trabajo, a veces cuesta poner un monto a nuestro trabajo. Y de la misma manera, a veces para quienes prestamos servicios, también, bueno, qué complejo nos resulta a veces esa cuestión. Pero además, con respecto a esto del precio, también lo que nos interesa en algún punto en plantear estos 3 ítems de lo que debemos tener en cuenta es que no solamente el mercado nos marque los precios, y eso nos parece ahí también interesante, es decir, es muy importante atender a nuestros costos, digamos, y tener en cuenta esos costos totales de nuestras unidades productivas, ¿no? Tener en cuenta nuestro cliente objetivo y esas categorizaciones que podemos hacer con los clientes, pero que no sea solamente el mercado el que nos marque nuestro precio. ¿Por qué? Porque muchas veces con esa variable desatendemos nuestros costos. Entonces, con el precio que colocamos no llegamos a cubrir los costos o nos quedamos desfasados y desfasadas, ¿no? Entonces, atender a esas 3 variables tiene que ver con que no sea solo el mercado, y en este caso estamos hablando, porque imagino que también lo habrán trabajado, lo trabajarán en próximos encuentros, bueno, la diferenciación de mercados, ¿no? Y que en este caso estamos hablando del mercado digital, y el mercado digital a su vez tiene cierta, sí, se hace un poco más complejo a veces en la diversidad de precios que podemos encontrar, pero bueno, para no extendernos, ¿no? Pero esta cuestión, ¿no? Atender a estas 3 variables implica entonces que no sea solamente el mercado quien nos marca el precio, sino también atender a nuestros costos, porque si no podemos quedar muy desfasados. Ahí. Claro, estamos todo el tiempo batallando con lo que nos encontramos permanentemente, que tiene que ver con esto que dice Mari, con la determinación absoluta del mercado por sobre todo lo demás a la hora de asignar un precio. Esto en mi barrio se cobra tanto, y listo. Y por eso, o la típica, le pongo el precio según la cara, a una le pasa, ¿no? Entras, te miran y te dicen sale tanto. Bien, para evitar eso, que está muy lejos de tener una planificación económica que nos permita crecer, ganar escala, ¿sí? Saber cuánto está ingresando, y dentro de eso que está ingresando tomar decisiones también. Estamos necesitando una determinada máquina que nos va a permitir apurar el proceso de packaging, por ejemplo, de empaquetado de los productos. Entonces, si tenemos ese objetivo, esa zanahoria ahí de cuánto sale esa maquinaria y tenemos en cuenta que queremos hacer ese gasto de inversión, podemos determinar ahí justamente qué pequeño margen vamos a asignar, por ejemplo, qué pequeño margen de contribución, el nuevo precio que vamos a asignar para que el margen de contribución nos permita un excedente de mínimo porcentaje más amplio para poder ahorrar y hacer ese gasto de inversión, o para poder pedir un crédito, tener la máquina y asegurarnos de que en determinado periodo lo podemos pagar. ¿Sí? Esas decisiones son las que nos permite tener una claridad plena de los costos, ¿sí? Y una claridad plena de nuestro punto de equilibrio. Nosotros en Factorial, todos los años, en general cada 6 meses, decimos, bueno, nuestro punto de equilibrio es determinado valor hora. Tenemos que cobrar nuestros servicios a determinado valor para no ganar ni perder en función de nuestros costos. Cada 6 meses se hace esa revisión si se determina el nuevo valor hora, y todos los compañeros de Factorial sabemos cuánto tenemos que presupuestar nuestra hora por ese trabajo de evaluación económica que se hizo.
¿sí? Así que esto es lo más importante. Lo importante es que esto no pase de largo y se tome la decisión en el momento y no se sepa por qué. Lo que nos interesa es que podamos planificar lo que hacemos. Así estemos en la lona, así tengamos los mismos recursos posibles. Esos recursos administrarlos y tomar decisiones pensadas y sabiendo qué pasos hay hacia adelante. Por eso las planillas de registro son básicas. En un proyectado, ustedes van a poder saber al principio de mes más o menos con qué saldo voy a llegar al final del mes. Digo más o menos porque en el medio va a haber ventas, va a haber, qué sé yo, gastos imprevistos. Obviamente la bola de cristal no la tengo, pero sí sé a principio de mes que voy a tener que pagar no sé, que el 20 vence el IVA, que el 15 le pago al contador, ¿no? Eso ya lo sé. Y ya sé cuánto, tengo que saber cuánta plata tengo que juntar para no perder en ese mes. Bueno, esto es política de precios. Vamos a la última filmina. Ya terminamos con esta exposición. Que va específicamente a uno de los puntos de esta charla, que es medios de pago digitales. Hablamos de todas las etapas del emprendimiento, hablamos de qué tiene que suceder para no ganar ni perder. Para no ganar ni perder no tengo solamente que producir y vender, sino que además tengo que cobrar. Parece una pavada, pero no lo es. Porque en muchos casos, si ustedes lo deben saber, el pago es a 6 meses, a 180 días, a 90 días, a un mes, ¿sí? Entonces, eso hace que mi balance financiero no sea siempre el mismo, que mi situación financiera no sea siempre la misma. Ahí en la cartilla van a ver un concepto que no lo incluimos por una cuestión de tiempo, que Mari lo mencionó muy por arriba, que es la diferencia entre lo económico y lo financiero. Lo van a ver un poco más en profundidad, pero es como concepto tener en cuenta que lo económico es lo que tengo efectivamente y lo financiero es el flujo del dinero dentro de la unidad productiva. ¿Sí? Que lo que tengo ahora efectivamente en caja no es necesariamente lo que voy a tener al final del mes, pasados los 6 meses, pasado el año, ¿sí? Porque sé ya que van a entrar, no sé, va a entrar un pago grande de un convenio que tenemos con la municipalidad. Pero son, no sé, qué sé yo, 200.000 pesos que entran en 3 meses. Pero yo ya sé que voy a tener esos 200.000 pesos dentro de 3 meses y ya sé que voy a tener que ir pagando el crédito, por ejemplo. Entonces puedo sacar el crédito y decir, bueno, lo empiezo a pagar a partir de determinado mes que me entra este pago grande, por ejemplo, y lo voy, ¿sí? Bien, cobrar, dijimos, entonces. Esta es la importancia de cobrar, tener el saldo disponible para poder afrontar los pagos. Los medios de pago nos van a permitir, los distintos medios de pago dentro del mundo del mercado digital, nos van a permitir darle todas las opciones posibles a nuestros clientes, tengan la escala que tengan, de poder pagarnos, ¿sí? Por eso es importante poder brindar esto, porque la parte de cobrar en este momento dentro del mercado digital no es un tema menor. No es vengo al local, te pago en efectivo, te paso la tarjeta. Ahora es mucho más complejo. No solo es complejo en términos de brindarle la posibilidad al cliente de que pague por distintos medios, sino que es complejo dentro de nuestra propia administración, porque el dinero va a venir de distintos lugares y tengo que tener muy aceitada, la administración para hacer esto que decía Mari, por ejemplo, de la conciliación de cajas. Lo que me entra por Mercado Pago, lo que entró efectivo de este proveedor y de este otro, el que me paga 90 días, lo que me viene del banco por pago de tarjeta, lo que me viene de Mercado Pago. Bien. Los medios digitales que tenemos disponibles son el listado que tenemos acá. Voy a ser muy breve. Tarjetas de débito y crédito. La tarjeta de débito obviamente es un plástico que se utiliza para hacer compras físicas, pero también se puede cargar la información a través de internet y hacer el pago a través de distintos medios de pago. Y la tarjeta de débito lo que implica es que el cliente o la clienta tiene que tener el saldo de la cuenta bancaria en el momento, se debita de una caja de ahorro o una cuenta corriente, está directamente vinculado a eso. Las tarjetas de débito en este momento están, digamos, las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito en general las emiten entidades financieras conocidas como bancos. No todos los casos del crédito es así, pero debería. Y los bancos nos cobran a los comercios una determinada comisión por operación, por cada una de las operaciones. En el caso de las tarjetas de débito se cobra un 0,8% por cada transacción. Y en el caso de las tarjetas de crédito se cobra en este momento un 1,8%. Esta comisión bajó considerablemente respecto a los últimos años.
La tarjeta de crédito, ¿por qué nos cobra más comisión? Nos cobra más comisión porque nos da la posibilidad de ofrecerle el servicio al cliente de financiar su pago, ¿sí? Y esta posibilidad que hace que mucha más gente pueda concretar la compra porque tiene la posibilidad de financiarla, nos la cobran más cara los bancos. Si bien nosotros podemos cobrar todo en determinado periodo, esto depende de la entidad bancaria, pero por ejemplo, se puede cobrar las operaciones en un pago a los 20 días hábiles y las operaciones en cuotas a las 48 horas. Bueno, la cuestión es que nos van a estar cobrando ese monto de base, ¿sí? Y después, obviamente, en algunos casos, si vamos ampliando la cantidad de cuotas, la comisión es más grande que se nos cobra. Bien, esto respecto a tarjetas. Después tenemos lo que se llama código QR. Estos códigos QR a nosotros, comercio, nos lo brinda un determinado proveedor de medios de pago. Y es un código que va a estar asociado a nuestro comercio. La persona con su teléfono móvil escanea ese código, le sale la información de mi comercio, carga el monto que quiere pagarnos y nos paga. ¿Cómo nos paga? Nos paga a través de una plataforma determinada, de una aplicación, que puede tener asociada su tarjeta de débito personal o su tarjeta de crédito o una cuenta bancaria. En vez de tener la tarjeta, directamente débito en la cuenta bancaria, ¿sí? También puede tener crédito la misma aplicación. Por ejemplo, Mercado Pago, por dar el ejemplo más clásico, lamentablemente, que tenemos, le da la posibilidad al usuario de tener un determinado crédito y pagar con eso. A los fines de nosotros como comercio nos da lo mismo. Por otro lado, lo que tenemos además del código QR es el botón o enlace de pago. Esto es para dos cosas. Podemos o enviarlo por correo electrónico o por WhatsApp, o podemos, algo que está bastante interesante, asociarlo a una publicación de redes sociales directamente. Ponerlo en una publicación y que nos permita a la persona que seleccione ese producto, las redes sociales dentro de las tiendas comerciales, ¿no? De las redes sociales. Por ejemplo, Facebook Marketplace. Nos permite ahí asociar el botón de pago y que la persona directamente elija el producto, clique y lo mande a Mercado Pago, por ejemplo, a hacernos el pago. También puede ser todo pago. Después tenemos la famosa terminal de POS, que se conoce normalmente como Postnet, pero Postnet es un proveedor de terminal de POS, es una empresa. Esto sucede como las hamburguesas y el patty. Hablamos en realidad estrictamente de terminal de POS. Y son los aparatos, que ahora, bueno, además vienen unos muy pequeñitos, es todo mucho más dinámico, pero es aquella que nos permite pasar las tarjetas y hacer un cierre en determinado momento para informarle al banco que hicimos todas esas operaciones, ¿sí? Y tiene costo de mantenimiento. Nosotros contratamos al proveedor de POS y tenemos un costo de mantenimiento mensual. Y después tenemos las billeteras virtuales, que son, por ejemplo, una billetera virtual es Modo, tenemos Todo Pago también, y son medios que nos permiten a los consumidores tener la posibilidad de pagar sin tener el dinero en efectivo, sino, como decíamos antes, asociar una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, una caja de ahorro o cuenta corriente, o tener crédito de la billetera virtual, pagar con eso y después pagarle a la aplicación en sí misma. Bien, esto respecto a los medios de pago. Lo último que me queda decir en relación a los plazos de venta, un poco que estaba indicado, lo importante acá para decir es que las comisiones que nos van a estar cobrando estos proveedores de medios de pago, por ejemplo, Mercado Pago, Todo Pago, van a depender de cuándo tengo disponible el dinero, ¿sí? O sea, la comisión va a ser más grande mientras antes yo necesite el dinero. Si yo lo necesito ahora, se me va a cobrar más de un 5%, y si yo lo puedo, depende de si se hace con tarjeta de débito o crédito igual. Eso lo pueden revisar por internet. La mayoría tienen bastante claro cuáles son las comisiones que se cobran a comercios, pero ponen en Google comisión a comercios y la aplicación que ustedes elijan para hacer esto, y les tiene que dar claramente la información de qué porcentaje les va a retener del precio de venta que corresponde a esa comisión, y esa comisión me va, voy a pagar más si necesito el dinero más rápido, y si puedo estar 30 días esperándolo, se me va a cobrar menos. Eso respecto a los pagos, a los plazos de pago, digamos. Bueno,
terminamos con la exposición en tiempo y forma, casi. Está bueno retomar varias cosas que se dijeron. Yo me quedé como muy enganchada en esto de visibilizar el trabajo, porque es una pregunta que a Mari y a mí nos encanta discutirlo, nos parece fundamental porque es como lo que hace realmente a la autogestión del trabajo. Nosotros en Factorial lo que tuvimos que hacer, por ejemplo, fue registrar todo lo que hacemos, todas las tareas que hacemos, y dentro de todas esas tareas están todas las tareitas de gestión de redes, de pago de tal cosa, de fui a hacer un trámite para la cooperativa, de estoy comprando bolsa de basura, el registro de todas las operaciones que hacemos, y todos cobramos el mismo valor hora. Quien está involucrado en un proyecto que se paga re bien, de servicio contable, cobra el mismo valor hora que el compañero o compañera que está haciendo una tarea exclusivamente para la cooperativa.